Bueno, en esta práctica lo que vamos a hacer va a ser aprender a conectar las conexiones de un circuito integrado como el que aparece en la imagen. Concretamente se trata de cuatro puertas AND. Aquí tenemos la imagen, cómo se corresponde con el circuito integrado que previamente hemos buscado su esquema en internet. Y bueno, aquí hemos hecho un esquema donde se puede ver cómo es interiormente ese circuito integrado y además también vamos a aprender a conectar un conmutador y un diodo LED como el que tenemos ahí. Bueno, pues para comenzar vamos a ver cómo se conectaría el conmutador. Concretamente, si lo apreciamos, se puede ver cómo está compuesto por tres patillas, ¿no? La primera, la de la izquierda, sería el común, la del medio normalmente abierto, NO, y la de la derecha normalmente cerrado, NC. Bueno, lo que nosotros pretendemos es que cuando pulsemos el conmutador, y bueno, en este caso si es un circuito integrado compuesto por puertas AND, cuando cerremos los dos conmutadores, cuando pulsemos los dos conmutadores, se debe iluminar la salida, se debe haber corriente o tensión y tensión en la salida. En este caso, iluminaremos un diodo LED. Entonces, para comenzar, tenemos que conectar en primer lugar el común, que es la conexión, si lo pusiéramos de esta forma, el común, que es la conexión de la derecha, tiene que conectarse a la entrada del circuito integrado. Podemos conectarlo, por ejemplo, aquí a esta primera entrada. Vamos a hacer la conexión. Y por otro lado, nosotros pretendemos que ahora mismo en reposo esté sin iluminar el LED. Por lo tanto, la conexión que está ahora mismo tocando, haciendo contacto, es la común con la normalmente cerrada. Eso podríamos comprobarlo con el polímetro y podríamos ver cómo este contacto con este es el que ahora mismo está funcionando. Por lo tanto, ahora mismo nosotros lo que tenemos que hacer es conectar esta conexión en normalmente cerrado a 0 voltios. Así, lo que le estamos suministrando ahora mismo a la entrada, a la primera entrada, es, digamos, un 0. Bien, por otro lado, tenemos también la conexión normalmente abierta, que es la que va a estar haciendo contacto con el común cuando pulsemos el conmutador. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que cuando pulsemos haya un 1 en la entrada, haya voltaje y haya tensión. Y ese conmutador tiene que estar haciendo contacto, como hemos dicho, normalmente abierto con común. Entonces, el normalmente abierto tiene que ir a positivo. Vamos a hacer la conexión y vamos a ver cómo lo llevamos a positivo. Entonces, ¿con esto qué es lo que logramos? Porque cuando pulsemos, le suministra la entrada de esta puerta lógica, le suministre un 1. Del mismo modo, tendríamos que hacer lo mismo con el segundo conmutador. Es decir, sería el mismo esquema y el segundo conmutador iría a esta puerta de aquí, a la segunda entrada. Esta sería la número 1 y esta sería la número 2. Entonces, en este caso, si se trata de un circuito integrado compuesto por puertas AND, cuando se pulsen esos dos conmutadores, debe haber tensión en la salida, que sería la conexión 3. Entonces, ¿dónde debe ir la conexión 3? Pues si aquí vamos a tener en la salida tensión, tendrá que entrar tensión al LED por el positivo y salir del negativo a 0 voltios para que haya una diferencia de potencial. Vamos a hacerlo, suministraríamos o conectaríamos de la conexión 3 al diodo LED. Eso sí, hay que tener en cuenta que como estamos hablando de unos 5 voltios, para proteger el LED debemos ponerle en serie una resistencia de unos 330 ohmios. Así no estropearemos el LED. La resistencia tiene que ir al positivo del LED, que es la conexión más larga, la patilla más larga, y del negativo tiene que ir a 0 voltios. Bueno, pues así ya tendríamos conectado prácticamente todo el circuito. Lo único que nos falta ahora es suministrarle tensión al circuito integrado. Aquí vemos que tenemos VCC, es decir, el positivo del circuito integrado, que evidentemente tiene que ir a positivo, y también tenemos el negativo o GND o 0 voltios, que evidentemente tendrá que ir
a negativo. Ya tendríamos conectado el esquema necesario para que se ilumine este diodo LED. Repito que tendríamos que conectar, si aquí este es el conmutador 1, tendríamos que poner otro segundo conmutador y realizar lo mismo. Lo mismo que hemos hecho con el 1, con el 2, a la entrada 2. Y bueno, esto sería todo.